Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, esta primera etapa de la transformación cierra su ciclo con una serie de importantísimas reformas constitucionales para México. Con esta reforma que hoy discutimos, las y los diputados del Partido del Trabajo estamos cumpliendo con el mandato que nos dio el pueblo de México el pasado 2 de junio, que por supuesto incluye el funeral de la política de salarios infrahumanos y del saqueo laboral del 90% de la población trabajadora. Celebro este acto de justicia para las y los maestros de México, pilares del desarrollo nacional, y en cuya labor se cimienta el futuro del país. De manera especial, me dirijo a las y a los maestros combativos de Oaxaca, de donde soy, con el optimismo de que esta reforma sea un beneficio y un estímulo para su importante labor. También para las y los médicos, las y los enfermeros, cuya relevancia e impacto para la sociedad quedaron visibilizados durante la pandemia, al anteponer su vocación de servicio y cumplimiento de su deber por encima de su propia vida. Con esta reforma, las y los maestros, las y los médicos, las y los enfermeros de este país tendrán la certeza del reconocimiento a su labor y a su aportación al país, y se sabrán respaldados en el ejercicio de su profesión para lograr la vida digna a que aspiran y tienen derecho. Se confirma una vez más que el neoliberalismo, este modelo que ha dejado en la pobreza a muchísimos mexicanos desde hace 40 años, y sus recetas económicas para la fabricación quedarán atrás. Estamos atestiguando el fin de esa vieja política económica que concentró la riqueza en las manos de unos cuantos, corruptas, que generó una inmensa desigualdad en nuestro país. Durante casi 4 décadas en el que el 90% de la población recibía el 10% del ingreso nacional, mientras el otro 90% de la riqueza se iba con los potenciados. La nueva política económica humanista reivindicó a las personas y en buscar el estado de bienestar, el anhelado estado de bienestar que muchas mexicanas y mexicanos tenemos que llegar a eso. Como el centro de la actividad económica, nos basaremos como Partido del Trabajo en buscar ese estado. No los mercados, no los intereses de las grandes empresas, las personas. Gracias a esta visión humanista, nuestro país pudo superar exitosamente la crisis económica derivada de la pandemia del COVID. Además, tal y como el año pasado le informó el Coneval, este gobierno logró una histórica reducción de la pobreza en un 8.9 millones de personas, cifra reconocida hasta por el Banco Mundial. Apenas el pasado mes de mayo, Coneval informó que el porcentaje de pobreza laboral disminuyó en 1.9% y el ingreso laboral real per cápita tuvo un incremento anual del 7.2%. En el 2018, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, pero este gobierno tomó la decisión de aumentarlo a pesar de la rabiosa obsesión de dirigentes de cámaras patronales y empresariales que repetían y repiten con letanía que el aumento de salarios generaría inflación y que su impacto para las empresas sería atroz. Pero el tiempo se ha encargado de echar abajo esas visiones, mentiras y viejas recetas del neoliberalismo. Rompimos los vetustos y rancios dogmas económicos del pasado para abrir un nuevo paradigma económico del humanismo mexicano. En este sexenio se ha aumentado el salario en 6 ocasiones, algo impensable en los gobiernos anteriores. Y ninguna de esas veces se generó inflación ni hubo perjuicios para las empresas. Por el contrario, al aumentar los salarios, la demanda de bienes y servicios aumentó mucho más. La demanda interna de nuestra economía aumentó como lo está haciendo ahora. Los empresarios y los banqueros tuvieron ganancias históricas. Hoy el salario mínimo es de 207 pesos con 44 centavos y México es el país de la OECD con mayor incremento real del salario mínimo. Pero no solo se incrementó el monto, sino que también aumentó el poder adquisitivo.
tal y como lo ha reconocido la Organización Internacional del Trabajo, que ha señalado que con el aumento que entró en vigor este año, el poder adquisitivo se recuperó en un 110%. Ni en sus sueños más optimistas de los gobiernos del pasado esto hubiera sido posible. Hoy tienen pesadillas y todos estos logros se han alcanzado a pesar de la inflación importada proveniente de otros países y de Estados Unidos, que no han tenido un buen manejo de su política económica. Así que esta reforma es colorario, la cereza del pastel de una política económica exitosa y de una política salarial más justa y más humana. Elevar a rango constitucional el mandato de que el aumento del salario no puede estar por debajo de la inflación es un acto de justicia social y para los y trabajadores de este país. Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor y seguiremos legislando para consolidar esta política económica y humanista. Maestros y maestras, concluya, personal médico diputada. y enfermería en el PT. En el PT tienen a un aliado. Y un saludo combativo a la sección 22 del Estado de Oaxaca, la única, no hay dos, a los profesores del Estado de Chiapas, de Guerrero, y a toda la gente de México, la sección que más ha luchado por todos los derechos laborales del sector magisterial. ¡Arriba el PT! ¡Viva! ¡Todo el poder al pueblo! Aquí se ve la fuerza del PT. Aquí se ve la fuerza del PT. Gracias, compañero.